Patricia Coca, buen día. Muchísimas gracias por participar de estos encuentros con Conexión Austral. Es un placer y un privilegio tenerte con nosotras. Quisiéramos empezar preguntándote si mirás para atrás tu trayectoria, si hubieron algún momento o momentos que marcaron puntos de inflexión en tu vida. Buenos días, Fernanda. Un gusto estar aquí con ustedes. Puntos de inflexiones en la vida, sí, hay siempre. Definitivamente hubieron varios en mi vida. Yo creo que el primero que marcó una gran diferencia en lo que yo hago en este momento fue realizar lo que no era para mí. Yo toda la vida había pensado de volverme médico, haciendo una pasantía pequeña al hospital antes de empezar en la universidad. Ahí me di cuenta de qué significaba ser médico y de cuál era la profesión y cuál era también la cotidianidad de la profesión. Y esto sí me pareció una cosa que no hacía para mí. Y me llevó completamente en otro lugar, porque ahí, una vez que no sabía más qué hacer, eso fue un poco, me cogió como sorprendida. Ya tenía 18 años, tenía que escoger la universidad, no tenía el lujo de tiempo, ¿no? Y así, eso fue un primer punto, y yo creo que es importante cuando no tenemos claras las ideas de hacer como una prueba. Y esa es una cosa que yo recuerdo todos los días ahora a mi hija, que tiene casi la misma edad en este momento. Pero hay otros puntos de inflexión que pasaron más tarde. Otro definitivamente fue ganar una beca de estudio que me llevó a Estados Unidos. Yo vengo de Italia, viví toda mi vida en Italia, pero sí, Estados Unidos fue un cambio total. Y esta beca me permitió de estudiar allá con una Fulbright, que es un programa maravilloso, y esto me abrió el mundo a todo tipo de posibilidad. Y de hecho, después empecé a trabajar con el Banco Mundial inmediatamente después. Eso. Y durante este periodo, ¿qué momentos sentís que fueron desafiantes o sobre todo al principio, ¿no? de tu carrera? O sea, ¿qué desafíos tuviste que sortear? Bueno, mi carrera empezó en Italia y yo me gradué en historia. Y como historiadora no hay muchas oportunidades de trabajo, en verdad. Entonces tuve que inventarme algo, y en este entonces yo me gradué al final de los años 90 en Italia. Estaba empezando a abrirse el mundo de Internet, pero todavía no tanto. Entonces yo agarré esta ola justo cuando estaba empezando a formarse, y era entre las pocas personas que aún sin tener una formación, digamos, formal sobre cómo hacer sitio web y esas cosas, pero sí sabía hacer las cosas en práctica. Y entonces con esto empecé a encontrar encontré un trabajo a la RAI, que es la televisión pública italiana. De hecho, hice ahí los primeros sitios de la RAI, de RAI 1, del noticiero del TG1. Esa fue una experiencia muy, muy linda, pero desafiante, porque yo tuve que reconstruirme, reinventarme cada vez. Me tuve que reinventar cuando decidí que medicina no hacía por mí. Me tuve que reinventar cuando me gradué e historia no me abría mucha puerta. Y después tuve que reinventarme cuando estaban ahí en la televisión pública, porque no encontraba una manera para sentirme satisfecha, y apliqué a una beca y salió la beca, y tuve que reinventarme otra vez ahí estudiando comunicación y marketing a Boston. Esto fue muy desafiante porque no, el nivel de inglés en este entonces no era tan bueno. Eh, Era un cambio también otra vez de carrera. Y tuve que reinventarme otra vez cuando empecé a trabajar con el Banco Mundial, porque ahí empecé a trabajar en el tema de desarrollo internacional.
que es completamente distinto y tiene su propia dinámica y su propia... Así que los desafíos son siempre en la vida. Tuve que reinventarme otra vez como mujer cuando me casé o cuando nació mi hija. Yo creo que uno se reinventa constantemente y esos son los desafíos que uno tiene. El desafío de tener que cambiarse y adaptarse a lo que viene en la vida. Muy maravilloso, porque has pasado por diferentes situaciones y estados en tu vida y todos te pudiste reinventar. ¿Vos sentías que estabas en la búsqueda de un propósito? Y después, cuando ya no escogí esto, aún cuando trabajé en la televisión, a mí me encantaba tomar todos esos archivos televisivos y transformarlo en cosas que después estaban públicamente al alcance de todo, y todo el mundo podía reescuchar esas transmisiones que habían ya pasado y que ya no estaban en los canales televisivos. Y esto me parecía una cosa fantástica de tomar esta información y hacerla conocer a todos. Y allí entendí también que la comunicación podía ser una herramienta muy poderosa para hacer los cambios. Entonces, mi propósito ha sido siempre un poco de hacer algo para que en general, como humanidad, estamos mejor. Estoy mejor yo, estamos mejor todos. En la entrevista, en las preguntas que nos concediste, vos hablas de escuchar, ¿no? En tus equipos de trabajo, de la importancia de la escucha, de las relaciones, de lo que les pasa a los otros. ¿Cómo vivencias eso en los casos prácticos, en la vida, en los grupos? Porque a veces es en la misma vorágine de los trabajos, de los apuros, de los deadlines, es muy difícil detenerse a escuchar y a entender lo que le pasa. ¿Cómo haces para lograr ese equilibrio con tus equipos en general, en todos tus trabajos? Sí, bueno, es que si uno no escucha, al final no hay un diálogo. Es una comunicación unidireccional donde yo te digo lo que tienes que hacer o tú me dices lo que tengo que hacer y después yo tengo que ejecutar porque no tengo palabra, no tengo posibilidad de contestarte ni de proponer otras cosas. Y yo creo que es un poco un mito el hecho que no hay tiempo para tener diálogos. Yo no veo eso. Lo he visto muy claramente con varios trabajos o varios managers o varios equipos con los cuales yo he trabajado. Parecía siempre que no había tiempo y finalmente el tiempo se encontraba si uno quería. Yo creo que de verdad ese es el estilo de liderazgo que uno quiere adoptar o en el cual tú capitas, ¿no? Donde te encuentras, el entorno en que estás. Entonces, yo he tenido manager que sí me pedían siempre lo que pensaba. El diálogo no tiene que ser de horas. El intercambio puede ser de unos minutos, pero si la persona trabaja en una tarea específica, quizás ellos tienen mejores ideas que yo, que estoy manejando un entero equipo o tengo varias cosas que yo tengo quizás una mirada más de arriba, pero ellos tienen la solución pues ya ideada, ya clara en su cabeza. Entonces, esto para mí es una cosa que yo hago un poco todos los días, yo trato de hacer todos los días. Se habla, te hablas en la oficina, una llamada, un mensaje, antes de tomar la decisión, eso es algo que se puede hacer siempre, en cualquier momento. Y después, cuando ya tienes los elementos, ya sabes, tienes el pulso, ¿no? De la situación, de lo que piensa tu equipo, de lo que se necesita. Ya en este momento uno puede tener una velocidad distinta y puede tomar decisiones aún sin consultar. No es que tiene que regresar todas las veces, pero sí cuando se empieza a planificar o a enfocar un viaje, un percurso, un recorrido que uno quiere hacer, tiene que tener el objetivo claro de dónde quiere llegar. Y ahí puedes tomar los insumos de todos y después puedes seguir liderando el equipo. Sí. En todos estos años bueno, todo lo que nos comentás, ¿crees que has tenido algún mentor o personas que te han ayudado, que te han marcado el camino, que te han ayudado a conseguir, bueno, el lugar en el que estás hoy, que te han hecho una mejor persona?
Seguramente. Todo el mundo crece porque tiene encuentros con gente que o te da un desafío o te da una clave para interpretar, te da una clave para interpretar lo que te pasa de manera distinta. Al principio, como ejemplo, al principio de mi carrera, antes de empezar a trabajar en la televisión, yo decidí abrir mi propia empresa para hacer sitio web. Una empresita pequeña para hacer sitio web para pequeñas empresas. Y la empresa duró como 2 años y medio. Mm, No gané mucho. Hizo mucha experiencia, me donó mucha cosa, pero no gané mucho. A nivel de business, el business no fue exitoso. Y yo me acuerdo que pasé unas semanas haciendo un curso de emprendeduría, también a los Estados Unidos. Y el director de este curso me dijo, Patricia, tú tienes, a ese entonces tenía 25 años, tú tienes 25 años y ya tienes una experiencia de una empresa. En este momento no importa si la empresa fue exitosa o no, pero ya demuestra que tú tienes espíritu emprendedorial, que tú tienes ideas, que tú tienes coraje. Hay muchas cosas positivas. Ahora que no funcionó, hay también otras cosas que quizás tiene que seguir aprendiendo. Quizás el modelo no era el modelo justo, quizás el periodo histórico en que tú lanzaste eso no era el momento justo, pero él me dio la posibilidad de mirar a las cosas que yo había hecho con una clave distinta. Y eso para mí ha sido un cambio fundamental porque también te dona mucha estima en ti misma, ¿no? Tú empiezas a ver una cosa que obviamente ha sido un fallimento, no, un desastre a nivel emprendedorial, pero también es algo bueno porque tú aprendes de eso. Y como esta persona que recuerdo con mucho afecto, hubo otras personas que son mentores. Um, no siempre en el lugar de trabajo, a veces han sido amigos, a veces han sido conocidos, personas que son afuera del entorno de trabajo. En el trabajo a veces veo que hay como que se ponen otras dinámicas que a veces son un poco más de competición. Entonces, no siempre recibes los consejos que deberías recibir cuando uno es joven. Qué importante tener personas que nos acompañen, que nos ayuden, que nos guíen en Sí. el camino, que sean muchas veces personas que nos habiliten, ¿no? Que nos dejen poder hacer. Y mirando también para atrás, si pudieras cambiar algo de las decisiones que tomaste en los proyectos, y quizás en tu vida o en tu historia personal, ¿harías algo diferente? Es un poco difícil. Yo creo que ahora a la edad en que estoy, ya llegué a la realización que eso es algo que todo lo que yo he hecho, de bueno y de malo, me ha llevado a donde estoy. En donde estoy es un muy buen lugar en este momento. Entonces, no cambiaría mucho. Pero sí, quizás para los jóvenes, para mí, una de las cosas más importantes ha sido lo de verdad, de ser curiosa, de tener mucha curiosidad, porque esto me abrió muchas puertas, porque yo estudié cosas distintas, probé cosas distintas a nivel de trabajo, también hice amistades con personas disparadas, con perfiles muy distintos, y eso de tener una curiosidad viva, para mí es un elemento clave para tener una vida interesante. Um, cambiar, difícil de decir de verdad, porque todos los cambios que yo quizás hace unos 10, 15 años te habría dicho, eso lo cambiaría, ahora me parece que ya todo esto me enriqueció de experiencia, no siempre buena. Eso no se puede evitar, ¿no? Los problemas o las cosas malas no se pueden evitar, pero me enriqueció y ahora estoy en un lugar donde yo estoy contenta y me gusta la persona que soy. Y puedo mejorar, pero creo que estoy en un buen camino. Durante
las preguntas que vos no respondiste, hablas de la importancia de la credibilidad. Cómo cuesta años ganarla y se puede perder en muy, muy corto tiempo. Y que vos desarrollaste un marco que te ayuda, que lo llamás Veritas, y me pareció súper interesante. Si quisieras compartir cómo nació, cómo surgió Veritas. Sí, es que esta idea me surgió en un evento que tuvimos hace 2 años, hablando de la importancia de la comunicación en la transmisión de los resultados de las evaluaciones. Yo trabajo en una unidad que en este momento se ocupa de buena gobernanza. Entonces, es fortalecer la capacidad de los gobiernos en la toma de decisiones. Toma de decisiones que nosotros esperamos estén fundamentadas, ¿no? Basadas en datos reales y en evidencia. Y entonces, a veces las evaluaciones tienen muy malas noticias para los que son los responsables de las políticas o de los proyectos. A nadie le gusta recibir críticas, pero dependiendo de cómo es el mensaje, cómo viene transmitido, las relaciones que se han establecido entre los evaluadores y la persona que recibe la evaluación, la credibilidad, que significa la integridad, la honestidad, la transparencia de cómo hacemos nuestro trabajo y cómo hemos llegado a digamos, a ciertas conclusiones. Esto hace que la gente pueda tener confianza, pues que sigan o que no le guste lo que nosotros estamos diciendo, pero sí tienen confianza que la persona que es el mensajero tiene ese mensaje porque está tratando de mejorar la situación o de ayudar y no solamente para criticar o para ponerte en problemas. Entonces, ahí, mientras estábamos hablando de comunicación y de evaluación y de cómo transmitir reportes de evaluación que son a veces muy áridos, a veces muy largos o muy técnicos y la gente no los entiende bien, ¿no? Ahí surgió este tema de la confianza y de cómo es importante y cuánto es importante la confianza. Y al final, de verdad, hablando con varias gente que hacen este trabajo, ¿no? Que son evaluadores, especialistas en evaluación, al final me parece que es lo básico, lo más importante, porque tú puedes ser muy bueno técnicamente, puedes ser muy buenos en términos de aplicación de métodos y todo, pero si la gente no te tiene confianza, no te va a escuchar y no hay nada que se pueda hacer con eso. Pero la confianza se construye, hay instrumentos para construirla, no es simplemente te tengo confianza porque te conozco desde hace mucho tiempo, ¿no? Es una relación también que es construida sobre el tiempo, pero sobre el tiempo significa que una persona siempre aparece constante, honesta, ¿no? Íntegra y transparente en cómo hace el trabajo y en cómo va a evaluar, en este caso, cómo va a evaluar los datos que ha recogido. Sí, básicamente vivimos en una época en que la confianza es muy difícil y vos hablás de crear puentes entre la información y la acción. Bueno, todo esto que estás desarrollando, la importancia de crear vínculos y de poder, más allá que no guste lo que sea o el reporte, que haya una confianza en que esos datos realmente son fidedignos y que no se esté manipulando información. ¿Cómo haces también para construir esos puentes, ¿no? Entre la comunicación, la acción, cómo se tejen en una manera práctica? Yo pienso que es, de verdad, ahí es la relación humana. Todo el mundo puede que a un cierto momento empieza una relación entre dos personas y esta relación se basa en una relación profesional, digamos, y se basa en intercambio de informaciones. O yo tengo que hacer un trabajo que te va a afectar, entonces yo te voy a avisar que esto va a pasar.
en lo que he visto que es mi trabajo de comunicación, por ejemplo. ¿Cómo hago a que la red por la cual yo trabajo, el Global Evaluation Initiative, tenga confianza en que nosotros tenemos el bien de todos, lo que forman este network, ¿no? Que forman esta red, el bien de todos a mente. Que no es solamente para avanzar mi brand o mi marca o mi personalidad, pero sino que estamos avanzando porque es bueno para todos. Eso lo hemos hecho con reuniones regulares, con presentar los planos de trabajos y discutirlo con ellos. Es decir, ¿te parece? Esto refleja lo que tú tienes como valores también. Es que podemos decir que compartimos un marco común de valores y de propósitos, porque esto es a la base de crear estos puentes de los cuales tú hablabas, Fernanda. Y si nosotros todos somos distintos y podemos venir de lugares y de culturas muy distintas, pero si los valores son iguales, ¿sí, no? Los valores de nuestro trabajo, de nuestra persona y el propósito donde queremos llegar es claro a todos y es común, entonces ahí empieza a crearse una confianza porque tenemos ya un terreno muy grande de cosas que compartimos, a pesar de nuestra diferencia. Pero eso no es suficiente, porque después de haber este plan y tener estos objetivos comunes, uno tiene que de verdad demostrar que estás entregado a que todo esto se mantenga y que esta confianza se mantenga con el tiempo. Y ahí que entonces la constancia y la transparencia entran en juego, donde yo no voy a tomar una decisión sin que tú sepas que yo estoy por tomarla, porque si no, se rompe esta confianza. Es muy frágil. Es un poco como, no sé, como cuando tu hijo te dice una pequeña mentira. Pues que sea la mentira sea pequeña, no hay un gran daño, pero un poco la confianza empieza a quebrarse porque tú realizas que tu hijo te puede mentir. Entonces, en la oficina, en la relación de trabajo, la misma cosa. Una vez que la confianza ya se quebra, tú realizas que la otra persona, quizás, a veces por conveniencia, a veces por presión externa, por cualquier razón, pues que no sea totalmente confiable, ¿no? Porque no le puede dar 100% de confianza. Entonces ahí empieza a quebrarse toda esta relación que uno teje. Es muy frágil. Para las personas que están atravesando puntos de inflexión en su vida o situaciones que las están marcando, tu experiencia, no sé si qué consejo, qué rumbo, qué te gustaría compartir con ellas que pudiera ayudarlas a tomar decisiones y quizás arriesgarse o no? Para mí, bueno, el consejo sería que si el cambio viene y es un cambio inesperado pero inevitable, entonces resistir es inútil, porque resistir nos hace perder energía sin lograr nada. Pero sí uno puede prepararse. Entonces, la preparación hace que frente a lo desconocido, tú tienes más herramientas para poder responder de manera efectiva. Y estos desafíos o no sé, esas cosas que uno no conoce, bueno, todo esto puede ser también una oportunidad. No siempre son riesgos y no siempre son amenazas o desafíos negativos. Pueden ser también oportunidades, pero uno tiene que estar preparado. Entonces, eso sería un poco no resistir al cambio, porque resistir al cambio cuando ya es claro que es inevitable o es necesario, es bueno para ti, esa resistencia te hace perder mucha energía, se va en nada. Ha sido un placer, Patricia, un placer escucharte y nombraste varias veces
en la charla y en las respuestas, la palabra curiosidad, Sí, ser curioso. sí. Y creo que es fundamental en todas las personas la curiosidad y el querer saber más y el proyectar y capacitarte y estar preparado y ser curioso, porque creo que es fundamental para crecer y para aprender y aprender nuevas cosas. Yo creo que el trabajo que están haciendo, así como lo hacen muchas otras personas en este momento, de aportar conversaciones positivas, es fundamental, porque necesitamos de cosas positivas, de hablar de cosas positivas. La vida, la realidad está cambiando mucho frente de nuestros ojos cada día y estamos constantemente en ese estado de alerta, de emergencia y de negatividad. Necesitamos tener también buenas historias. Porque si estamos todos vivos como planeta, es porque la mayoría de las personas son buenas y hacemos bien las cosas. Así que esto para mí es el principio. Así que gracias a ustedes para el trabajo que han empezado a hacer. Espero que tenga mucho éxito. Para mí personalmente esto es algo similar. Yo creo que desde hace algunos meses empecé a sentir esta exigencia en cuanto comunicadora, pero no solamente, también en cuanto persona que vive en este planeta, en este momento histórico, que necesitamos de hablar de cosas, de valores, de cosas buenas, de cómo ahora todos esos cambios nos afectan. Por ejemplo, ¿no? La inteligencia artificial, ¿cómo vamos a trabajar con eso? ¿Y qué cambios se van a dar? Tenemos un montón de preguntas sin respuestas y ahí donde la curiosidad, donde la capacidad de adaptarse, donde no tener demasiado miedo es fundamental. Y yo creo que si podemos contribuir a este tipo de conversaciones, quizás las cosas mejoren con el tiempo. Así que muchas gracias al trabajo que hacen también. Bueno, muchas gracias, Patricia. Ha sido para nosotras tu generosidad, porque no nos conocías y que hayas aceptado y que hayas contribuido y siempre disponible para nosotros es muy valioso. Y nuestra página, nuestro sitio, está abierto a las iniciativas y si quieres compartir o si te parece que algo pudiéramos ayudar, esa es nuestra idea. Nosotros queremos, como te contaba anteriormente, somos counselor, tenemos una mirada centrada en lo humano y también tenemos una mirada esperanzadora de todo lo que se está viviendo y creemos que somos más los que podemos ayudar a crear y a vivir en un mundo mejor, donde el eje sea lo humano, las personas, los vínculos y las relaciones. Así que bueno, muchísimas gracias. Un placer para nosotras.